¿Estás organizando Sí. esto? No se sé. me está escuchando la voz. Ahora igual antes también corté la luz sin querer porque... Y se nos cortó la luz, así que vamos a poner esta lista de... Y eso que no somos de la NU. Ah, viste. Empezaba a bardear. 23 espectadores, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo va? ¿Cómo baila? Buenas. Saludamos. Nos presentamos porque nunca nos vieron la cara. Y vos... Estoy tapando. Ah, sí, sí, Pero este eso no me quiera, Claro, nunca pero nos no vieron la Nadie cara. pensó ser el conductor, pero Bueno, lo que bueno. aprendí en locución a la mierda. Pero bueno. Nunca nos vieron la cara porque nos tapaste vos. Vos no querés que se vea la cara. Lo comprobamos. Perdón con la NU. Perdón. Es que dijo que no somos de la Núger, o sea, ya tiró un palo para... Ah, Sí, ya se fue. Estoy jodiendo, es una alegoría Uy, tampoco al cántico vi. popular. No tienen gas. Bueno, para. Voy a hacer una última pelotudez. Dale. No, están los banners de C. Schurman Ahí además. está, por eso, ya está, ya lo modifiqué. Había puesto los banners, mirá ahí Sí, se ve sí, como sí, Instagram está. soy Schurman, tira. Yo no lo Bueno, veo. en mi canal es lo que tenía todo configurado. Listo, ahora ya estamos, me llevo el mouse y estamos para arrancar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides hacia dónde vamos. Mi nombre es Sebastián Schurman, como dicen los banners de abajo. Tiraba eso de nuevo. Voy a empezar por allá porque no quiero presentar a esta persona, persona misteriosa ahora, no da. De a poquito. No se ve una goma el chat, lo tienen ahí en el... Yo estoy abriendo ok, acá, ok. tranque, soy como el que lee tipo, los tweets en la peña del Morfio. Acá Ezequiel de Villalugano te dice, está muy buena la música. Esperá que... Digan si se escucha todo ok, pongan ok. la banderita de Japón si se escucha todo bien, pongan la bandera Medallas. Ranqué la transmisión. Medalla de oro, de plata o de bronce. por ese lado, el lector de Por la banda tweets, izquierda. por la banda izquierda, Guau. lo tenemos al señor Nicolás Seicinas. Gracias. No, aplaudí, loco, no. Que muy amablemente nos prestó la locación para la transmisión. La de locación, hoy. estamos, todavía no está inaugurado, pero estamos en lo que va a ser Jaco Studios. Así es, estamos muy contentos con los ejecutivos de Jaco Studio, viste que acá... Esto se puede decir que es una van premier, digamos. Sí, estos son uno de los primeros en pisar Jaco Studios. Bien. Ya estamos en tratativas, se nos está cortando la luz porque no soy un buen electricista, soy un mal albañil, tipo, tengo un par de boquetes, pero estamos todos re bien. Si alguien se quiere sumar al equipo de producción, estamos abiertos Claro. a recibir, pasen su CV por el Contratando chat. albañiles. Yo paso el CBU, no es más el Electricistas. CBU, paso el CBU y súmense a la producción ejecutiva de Jaco Records. Al lado de Nico lo tenemos al señor Jeremías Fabiano. Muchas gracias, Evi. ¿Cómo ¿Qué tal? andás? Lo aplaudimos a Fede también, loco, pues aplauden. Está con su siempre está con su anotador. Ustedes no habrán escuchado, o sea, habrán escuchado nuestros podcasts, no los Y si pudieron. no lo hicieron, vayan. Si no lo No hicieron, ahora. ahí abajo les cambié el banner para que tengan. Para que tengan. Para que tengan. Para que tengan. Y ahí nos pueden escuchar. Jere suele estar con el anotador siempre mientras grabamos y nos va diciendo, ahora va esto, tenemos que cortar. Cuando uno es especialista en casi todo, se pierde. Entonces Sí, necesita una hoja de ruta, ¿viste? Inserte sticker de Mori haciendo. Sí, está como mi analista. Sí, bueno, si querés te analizo, boludo. Hacemos diván de paso, como toda la semana más. No entras acá, igual. Claro. ¿La querés presentar vos? Sí, cómo no. Acá la tenemos a la señorita Paula Álvarez Dib, como siempre. ¿Qué dice usted? Gracias. ¿Todo bien? Y aplaude. Todo bien, muy contenta de ser de las primeras que pisa Jaco Records. No sé si querés después tirar algún agradecimiento a los albañiles, porque vos decís que sos el mal electricista, pero, viste, creo que no hiciste todo esto solo. Yo no... El anotador lo tengo, pero un poco de teatro, porque en realidad los apuntes los tengo en el Word. No, eso. Mi celular. Es que es muy lindo, me lo regaló mi amiga Lari, que espero que esté mirando. Bueno, Saludos para y... Para. Fantástico. Bueno. Para. Está bien, Para. está bien. Porque, bueno, Jaco Records, productor musical y locutor, politólogo, futuro politólogo, ponele. Futuro Y sí. presidente de la nación. Con ese uso no. Con este abuso Hacia medio- dónde Al va? balcón sale ahí. Ricardo Fortes. Sí, ahí. claro. La verdad que sí, re.
Gracias a mi familia que me lo regaló. Después tenemos. Arrobá la Marta. Fuera de joda tenemos auspiciantes, hoy ya vamos a estar contando. Ya va a haber Vamos a momentos llegar. famosos. De los arrobas. Primero, antes de presentar al muchacho, hay dos personas ahí dos personajes que hay que presentar. Vamos a acercarles. Primero, como siempre, conocerán a nuestra mascota Yuda. ¿Querés acercarlo? Bueno. Acercarlo a la cámara, acercarlo a la cámara. A Allá. A la esa. camarita. No, hay. Pongamos la otra cámara, porque acá tenemos dos cámaras. Somos Super HD. Super guau. Super HD no, pero bueno. No, no, Súper a chequearse. Claro, HD. Ahí Ahí está. está, a la otra. Tenemos la Marcos Esa. Cam Sí, donde. sí, sí. Cámara 2. Ahí, Claro, tío. La tuya, cámara 2 es la tuya. Esa es la tuya. Ahí Acá está. estamos todos. Acá ahí está. está ayuda. Que Ahí hace está ayuda. La ayuda Cam. Ahí está ayuda. Bueno, esa es la primera persona antes de Marcos para Es presentar. la mascota del Es programa, la como mascota sabrán. de Hacia dónde vamos. Mascota oficial de hacia dónde vamos. Y esto me parece que te corresponde a vos. Bueno, en realidad sí, puede ser. Este es un Acá. amigo especial. Es amigo de Yuda. Es Se un están amigo, empezando a es un conocer, pero Bueno. se está llama Eduardo. ¿Estamos acá? Sí, justo tenés que cruzar. Vani de que Por están favor. conectadas seguramente lo conozcan ya. ¿Qué cámara me está tomando? A ver, Rodolfo Varita. Está Edu. Ahí está Eduardo. Acá Facu saluda a Yoda, Ahí Filirit está. manda emoji de Yoda. ¿Cómo va? El Edu. Y bueno, El Edu. decíamos. Ahora presentar Productor a politólogo, productor musical y tenemos. licenciadas sin- en geografía. Y sí, y llegaron los geógrafos, llegó la banda de geografía. Es el único lugar donde somos mayoría, boludo. Claro, como, Acá, Real. en dónde vamos. como dijo Pon Posting, son una banda. Literal, es una banda de 3 personas. No, que no. son- Ellos tres son toda la carrera, ¡La carrera de geografía! Bueno, bienvenido Marcos. ¿Cómo Un andas? aplauso, aplaudimos a todos. Aplausos a gracias. secas, porque así lo pusimos. Aplausos en el para Marcos. Bueno, Productor Marcos, en Juegos Olímpicos. Marcos es, Digamos, es Marcos. Sí. Él dice que no, Ah, pero Es un montón, me Pero parece sí. un montón. Pero ya cambiamos la cámara, Nico. No, boludo. ¿No? Me dejaron Es esta, afuera. es esta. ¿Te das cuenta? Dejé el mouse ahí y me lo llevo. Ahora sí está muy bien. Ahora sí. Nash. No digamos la palabra de Coscu porque. No, También innombrable. No vayan a la transmisión de estamos Coscu. ahí. no se puede. Hola Facu, ¿cómo va? Gracias por avisar que no me veía. Hola también a los 26 espectadores, gracias por quedarse. Pueden sumar al canal dándole like. Pero. Y pueden conversar, hoy vamos a estar hablando de Juegos Olímpicos, algo que creo que vimos todos durante estas últimas 2 semanas. Yo, la semana que me fui de vacaciones, prendía la tele cuando me despertaba y no la apagaba hasta que terminaba. Confirmado. Y bueno, como siempre, no somos especialistas, así que la idea es que esto que sea en vivo es colectivo. Traigan lo que quieran traer, lo charlamos, interactuamos todos y estamos con esa. Como ríos. Exactamente, después vamos a ver si podemos ver algunos videos y cosas que se nos desconfiguraron a último momento por el tema del corte de luz, pero va a pasar, no pasa nada, eso sí, es un stream. Así que tranquilos, teníamos un punteíto, vamos a blanquearlo a toda la gente, el punteo de más o menos el orden que vamos a llevar. Esto lo hacemos para los podcasts nuestros, pero Pero como esto es colectivo, se los vamos a contar. se los vamos a contar para eso, para la hoja de ruta de cómo va a ser este stream que durará 1 hora más. ¿Cuánto Veremos. durará? Hasta que pinte, como dice Hasta la- Sebi sí, en sí. sus transmisiones. Hasta Hasta los Auspicio, próximos ¿no? Juegos Olímpicos. Hasta que dure. Bueno. Hasta los Yo propongo Paralímpicos. hasta que dure el auspicio. Cuando el auspicio se acaba, Claro, Ojo, tenemos un invitado sorpresa aparte de Marcos, que se llama Auspicio. se está macerando. Claro, estamos ahí, está la curandería ya. Bueno, para empezar queríamos charlar un poco de lo que es o lo que fue la previa con un montón de cosas porque desde que se elige la sede hasta que suceden los Juegos Olímpicos pasan años y además dentro de esos años pasó pandemia. Pasaron cosas. A mí me pasó algo de entrada que me hizo ruido durante los Juegos Olímpicos, que fue, siempre se habló de Tokio 2020. Estamos en 2021. Sí, 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 sí. Yo dije, pero Eso- me están jodiendo. O sea, yo como que entiendo la razón, pero me dio como
¿por qué? Como que los chabones Ah. habían hecho todo el merchandising y Claro, todos los eso. carteles y todo con Tokio 2020 y fue como, sorry macho, no lo voy a cambiar. Y como que se entiende, pero es Además es 2020. una reivindicación al hacerlo, también como logramos hacer Tokio 2020, ¿no? Como Claro, sí, sí, la sí. pandemia nos pasó, Se llegó, nos pero robaron pará, el hicieron 2020, algo logo también. pero lo hicimos. Claro, El eso logo, el también. logo estaba muy bueno. El logo era tipo, ¿por qué pasó una pandemia así? O sea, se suicidó más un diseñador gráfico, estoy seguro. Es un montón eso. No, sí, sí. Es un montón. Después Saludos, vamos- perdón, saludos para Juli que puso el cambio de cámara, Juli Sanguinetti, el cambio de cámara con toda. Sí, estamos muy La voy a hacer moda, Juli Sanguinetti de mi canal. Así bueno. queda. No sé cómo se hace. desde Bueno, el teníamos celular. entonces Bueno. primero, queríamos hablar un poco de la organización, la previa, etcétera, después qué más hay. Políticas deportivas de los estados en las potencias asiáticas, porque este es Toma un pavo. podcast del continente asiático, así que nos chupan un huevo los pumas, las leonas, No, las no, Bueno. Hicieron humedad. mentira, pero vamos a especificarnos en hablar de los países asiáticos y de su desempeño en los Juegos Olímpicos, justamente también que sucedieron en ese continente. Después también podemos hablar de punta. Sí. El heredero. Y todo lo que vimos en las redes sociales. En tercer lugar, vamos a hablar, como dijimos, de los resultados deportivos, de los deportistas, de un caso también particular que sucedió con un país. Un caso con un país, con un atleta, bueno, no digas más nada, después nos metemos. Después nos metemos. Saben. Ahí que la tiramos. Tarde de Pero es- llegar y al final. Hay medalla de oro. Hay medalla de oro. Claro. Le quiero preguntar a la gente del otro lado, ¿se está viendo bien? ¿Se está viendo muy ripiado? ¿Se está escuchando bien? Pongan algo así nosotros nos damos cuenta, nosotros estamos muy tranquilos, acá parece que está todo bien después del apagón, pero queremos chequear eso. Acá Facu me está pidiendo que haga mi imitación de Montesano. Va a llegar, todo llega. Todo llega en esta vida. Todo ATR, acá dice Mica Fabiano también. De una, saludos a Mica también. Marcos Bianco, uy, así con los anteojos. Bianco, se escucha y ve perfecto, vamos todavía, la UFED repiola. Entonces yo creo que estamos para encender los motores antes de que se corte la luz. No invoques. Y falta uno que también tiene que ver con un capítulo que ya sacamos sobre récords mundiales. Igual, Oh. el de récords mundiales eran realmente récords mundiales. Sí. No precisamente, No precisamente Juegos deportivo. Olímpicos. Pero bueno. Ojo, el de chapar como 2 días. Y eso los era- músculos de la era cara. medio deportivo. Yo te digo que estaba ahí. Esa Había mandíbula. ejercitaciones. No lo pusieron en los Juegos Olímpicos porque no tuvieron ganas. Escuchá. No, la transmisión te sale muy cara, boludo. Y Claro, no existe bonadeo que aguante tanto. digo, la que aguante 2 días de eso. Bonadeo nunca ¿Qué chapó decir? tanto. No resiste ni un bonadeo esa disciplina. Bueno, Boradeo te relata judo, pero un chape no sé si No, llega. claro. como dijimos, esto es colectivo, así que vamos a arrancar con el primer tópico, con la organización que tenemos para contar. También tenemos acá al doctor y especialista que nos va a ir charlando un poco. Yo, por lo menos, para tirar la primera piedra, vengo a decir una curiosidad que encontré investigando, que la sede de Tokio 2020 se eligió en la 125ª reunión Del Comité Olímpico. del comité del COI, ¿sí? En Buenos Aires. Se eligió En acá. Buenos Aires, mirá. Mirá. Un buen datazo. Un buen datazo. Un buen o sea, datazo. Mi país. Mi país. ¿Y en qué año? Punto. Pará, ¿y en qué, en qué año se decidió, sabes? En el año 2013. 2013, mirá. Ah, mirá. 2013. Sí, toda esta información es oficial sacado desde La la página oficial de los Juegos Olímpicos. No me costó tanto como googlearlo, pero... ¿Ustedes lo sabían? No, ahora lo saben. Ahora lo saben. Siempre se aprende algo nuevo. Otro dato sobre la sede que a mí me pareció un poco como Nico diciendo recién antes de que se corte, bla, no quiero invocar de nuevo, pero parece que Tokio está como un poco maldita como sede de los Juegos Olímpicos, porque no es la primera vez que se cancelan los Juegos Olímpicos en Tokio. Ah, no. Se cancelaron 2 veces antes de la pandemia, en las guerras mundiales, Claro, o sea, claro. en la primera y en la segunda, y en la segunda, si no me equivoco, Fue en sí, Berlín. en el 40 iba a ser en Tokio. Claro, pero se hizo en Berlín.
No, No, No. eso fue antes. 35 fue Berlín. No, en el 16 iba a ser en Berlín y se canceló por la Guerra Mundial. Y en el 40 iba a ser en Tokio y también se canceló. Ah, se canceló directamente. Sí, no se pospuso. Bueno, Claro. esta es un No se poco cambió más de sede. light, pero Tokio está como... Claro, turbio. Está como maldita. Otra curiosidad es que, o sea, hay participación política de los líderes en esto, hay mucha influencia. Eso sucede igual en todos los ¿cómo se dice? En todos los eventos deportivos. Sí. Acá sucedió, no necesariamente tiene que ser en una dictadura, pero acá sucedió en la dictadura con el Mundial. En Alemania, algo que estábamos hablando, sucedió en los Juegos Olímpicos del 36, si no me equivoco. Ahí va, esas son las que vos decías. En la Alemania nazi. Y aquí hubo participación del primer ministro. En la inauguración que vimos estuvo, si no me equivoco, el emperador de Japón. El emperador. Bueno, hay todo un debate también sobre eso, sobre los grandes eventos deportivos, por el costo que tienen, si van a poder seguir siendo desarrollados o llevados a cabo en realidad en países democráticos. Por ejemplo, hay todo un debate, hay quienes dicen que los grandes eventos deportivos, por el alto costo que tienen, infraestructura que queda en desuso, Sí, y el costo real, concreto, que no se van a, o sea, va a llegar un momento que no se van a poder seguir haciendo en países con regímenes democráticos. La otra que se me ocurre es que se vaya corporativizando. Tipo que de la nada Claro. Elon Musk Se hace diga, mucho. voy a hacer las Claro, Olimpiadas claro. yo. El tema es que eso, Siento que es lo más posible. eso va a Sí. suceder. Igual, Pero el tema es que la va mucho contra la ética de los propios Juegos Olímpicos. Claro. Claro. Es que Sí. trataron de hacerlo con la FIFA el año pasado, que dijeron los clubes más ricos, me voy al carajo, voy a hacer mi propia liga y... Sí, con la Euroliga, todo Claro, el pero- español, el dueño del Real Madrid. Claro, le dijeron, che, mirá que si haces tu propia liga no podés jugar el mundial, y ahí fue como, listo. Sí, A mí me va a pasar un poco eso porque si son muy de nicho, no hay competencia con los que menos se esperan que ganen o cosas así que pueden dar un batacazo, o también países que no tienen tanto para aportar, viste, monetariamente, pero Sí. ganan medallas. Sí, como total. puede ser, por ejemplo, Kenia en los deportes de atletismo de correr o no sé. Sí, Rusia en la gimnasia. Claro. etcétera. Claro, un poco, sí. Bueno, y estos Juegos Olímpicos aparentemente fueron los más costosos. Obviamente por lo de... ¿Récords? Sí. Mira. Cada vez más, cuesta más cada vez. Datita. Pero primero por obviamente que cada vez cuesta más, segundo porque se tuvieron que adaptar ciertas cuestiones a raíz de la pandemia y tercero porque se contaba con cierta recuperación de la plata, con los tickets Claro. que No de existieron. baja, amigo, o sea, no pasó, entonces Igual hubo algunos espectadores, ¿o no? Yo veía, por ejemplo, no sé, las maratones. me y parece, demás, no era? estoy segura si había... Ahí va. a En ver, las ¿Para qué lo trajiste? Mal. Pero estábamos ahí. No, como las maratones, o sea, o la maratón, la marcha, el triatlón, todas esas carreras que se hacen en la calle, había valla de seguridad, todo, pero había lugares en los que no, Claro. con una valla y nada más, los tipos corrían. Claro. Había Claro. gente. Tuvieron claro, la lo que es en la particularidad- calle, sí, pero los espectadores que vos veías en los estadios en general eran los mismos atletas. Sí, eran las Sí, las delegaciones mismas de... Claro. sí. Exacto. Esa fue la particularidad que no tenían la posibilidad de ver público por la última semana se decidió eso. Por la variante Delta que avanzó en Japón y más en Tokio y en los departamentos Que rodean a Tokio. Claro. O sea, se hizo 9 departamentos, si no me equivoco, ¿no? En los Juegos Olímpicos. ¿Eso sabes? ¿O? No tengo ni idea. O sea, Sí, por en lo el que leí primero antes- B, en el segundo Claro. C, en el Claro. tercero. No, pero no se hizo solo en Tokio, también se hizo como en Fukushima y distintos lugares, Hokkaido y En distintos... las afueras. Claro, Claro, porque pues. Tokio no tiene, por ejemplo, tienen que ir al mar, no... Hacer surf, claro. Hacer Claro, surf, sí. regata, vela, todos esos Sí. deportes se hicieron por ahí por... Sí, ciclismo de montaña, por ejemplo. Claro. Bueno, algo con respecto a eso, que no es sobre Tokio, pero entra justo en el tema. En los Juegos Olímpicos de París 2024, Ujú. que vamos a hacer un stream también ahí. Claro, sí. Sí, A mí Así me sigue contrataron. existiendo las 4 años me computadoras. dijeron que tenía contrato yo. Sí, Claro, sí, se sí, firmó sí. por 4 años. Es difícil porque es Europa. París, Deberíamos bueno. cambiar el nombre.
Ah, el podcast. Claro. Pero bueno. Bueno, no, pero pará, Vemos, enfocamos, vamos con la vemos. delegación de China. Claro, confiamos en el imperialismo chino, obviamente. Y vamos a ver a Messi. Y vamos a ver. Bueno, Sí. París, ahora, bueno, el surf entró ahora en los Juegos Olímpicos, la primera Claro. edición. ¿Y dónde hace? Claro, en ¿dónde París? te vas? Bueno, va a ser el récord de la. ¿Cómo se llama? La sede, digamos, de deporte Más más grande. lejana de la sede central. Porque va a ser, ahora no me acuerdo dónde, Ya en me una imagino, isla. en Normandía, en una ¿viste? isla francesa, en el Pacífico, o sea, lejos. Se Iba va a estar, Claro. no sé, 16.000 kilómetros. Sí, no, A los olvidate. aliados también les gustaba surfear en Normandía. Ah, claro, sí, sí. tanto. Wow, mira. Tremendo. Se Bueno, va lejos. poder haberlo tenido en Tokio ahí a 3 kilómetros Sí, sí, es claro. una ventaja. Obvio, obvio. Sí, sí, sí. Che, acá Facu dice que no lo presentamos al subcomandante. No, el subcomandante Marcos. El Claro, subcomandante. pero no es el subcomandante, es Marcos. Es Marcos. Si vos Sí. querés decir el A mí subcomandante. no me dejan En ciertos ni círculos tirar es mi conocido Instagram, como el nada, subcomandante No, pará, Marcos. redes de Marcos. Va. Redes sociales de Marcos. Instagram, @MarcosRacer. Mucho más. Después se lo pasamos por No escrito tengo- y todo. Racer es primero con ese, después con C. @Gonza Bonadeo. Claro. No, lo de Bonadeo, ¿se acuerdan que hizo? Bueno, eso lo podemos charlar después, pero un poco de que a la madrugada el tipo, yo ponía TIC y estaba levantándole Instagram a cualquier delegación Sí. de la delegación. Tipo, Eso fue bastante triste, me pareció. No sé, no me gustaba. Porque- Y A mí es que es tampoco, tele, era amigo. como, ¿por qué le estás dando importancia al Instagram el chabón tipo acá y competir en un para que juego se lo olímpico? conozca. Es que Pero cada vez es era más. como algo que era un momento de te pido el Instagram, compartimos tu perfil de Instagram en la tele. Aparte, No, a mí pará. me parece mal. La gente conoce mucho más al suplente de River que alguien que fue y ganó una medalla. Exacto. Tiene razón. Y aparte, Sí, con el puede agravante de que para estos Juegos Olímpicos, bastante de los atletas no tenían plata para Es ir. verdad que se lo garparon. Bueno, O claro, sea, eso es cierto. Lisa y Sí, llanamente es verdad necesitan hacerse conocidos en las Sponsor. redes para tener un sponsor que les garpe Claro. y poder ir No, a. yo creo además que Es es una verdad. cuestión de la tele que le está pasando hace años que, como pasó por ejemplo el caso famoso de Gustavo López con Ibai, siento que la tele está cada vez queriendo parecerse más a esta plataforma, por ejemplo Twitch. Y o que la a- tele Está muy bien. decayendo. Tinelli este año no existió, por ejemplo. Nos tuvimos que quedar con Masterchef y con los programas de cocina que hasta ahí. Y para mí me pasa que como que quieren más feedback de la gente, es como... Yo me siento zarpado si digo, a ver voy a seguir a lasirenas.org en Instagram y de la nada tipo actualiza la página y pasan de 7.000 a 40.000 seguidores. Claro. Y Sí, le es consiguen un sponsor, ¿viste? Me parece una de las buenas actitudes de Bonadeo, pero eso lo vamos a charlar más tarde, hay tiempo para... hay Y tiempo. como dijo, Para descansar a Bonadeo. Como dijo Bonadeo, a ver, No. si hay fotos, hay. hay video. Y hablando de videos, yo quiero proponer ver algún video de la apertura, ya que estamos entrando. Re, Vamos, Se va a parar a escribir en la computadora. Este estaba Está. pensado, pero bueno, el corte. Mientras Evi El corte del oso. hace esto, yo quería. No quedó conectado el tema, pero otro así datazo que me pareció que está hermoso. Un poco en consonancia con esto que se hizo bastante famoso de lo de las camas de cartón y qué sé yo, medio como las medidas sustentables de los Juegos Olímpicos, las medallas se hicieron con metales reciclados, tipo, o sea, agarraron bronce y plata y oro de lugares, no sé, celulares y qué sé yo, y hicieron las medallas. Mirá, lindo eso. ¿Qué Solo video en que Japón, hace bueno. Marquitos? Sí, ya es Solo en Japón, Japón. ya es Japón. Yo, Ahí pero se ¿dónde doble terminó medalla mi de oro. celular, boluda? Doble Ni medalla. idea. Ah, o yo sea, no quiero sería ver acá. exclusivamente de celulares, pero No, de claro. cosas de desechos, Claro, digamos. Marquitos reloj en a- moto. Claro. configurar los videos que estaban ya separados, pero bueno. Acá Sarabás dice, hablen de la burbuja económica de la burbuja económica japonesa de los 90, los hijos del podcast, saludos del ingeniero Wilson. Y aprovechemos Ese es semanal. esta pausa para descorchar y Y vamos con eso. Vamos. No se ve. Pará, ¿en qué cámara No, estamos? pará, está Marcos adelante. no se ve, Es no se ve momento todavía. Marcos. Yo ahora cambio la escena tranquilo, pero que quería eso, que se parece el video que querías Estamos hablar. acá. Facu pregunta si son las camas antisexo. Exactamente, amigo, Exacto, esas esas, camas. Facu. ¿Cómo son una Igual falso, porque soportaban hasta 200 kilos, o sea... Dale, boludo. Sí, no, O sea, para que tenés que no ser- lo pongamos, no lo pongamos. tenés que Bueno, ser- capaz el impacto con la fuerza... Claro, los y- Newton de. Claro, Los Newton de. Eso que choca. pero para mí no...
Pero que son dos bilardistas, boludo, no se puede tener sexo. Che, No, pregunta. No, Sí, pero por boludo. COVID. ¿Eso se come? Ah. Y yo Sí, supongo que sí. re. Ah, ya está queriendo Re. comer. Hablando de Sebastián Schulman, saludos para Andy, el canal de ¿En qué Andy, cámara estamos? que entró al chat. ¿Qué onda, Mandamos Andy? un beso Estamos a hablando de Andy. los Juegos Olímpicos. Tenés Un el- gran fanático del deporte. Andy, así que también puede aportar. Ah, pensé que era tu vieja. Ah, no, esa es mi madre, es mi madre. Es mi madre, Hola, ¿verdad? Andy. Pensé que era otra persona. Yo comparto chipá, Sí, yo comida creo. tradicional de los Juegos Olímpicos. O sea, se dice Es chipá. la delegación La delegación guaraní. guaraní, claro. La delegación sí guaraní, tenemos que hacer nosotros. ¿En qué cámara estamos, boludo? No estén viendo la cara de Marcos, te está. Aún no. Podemos pasar a la otra, mientras. Marquitos haciendo el laburo. ¿Puedo pasar a la otra, mientras? Podemos. ¿Quieres un chipá, Marcos? Sí. ¿Te lo vas a comer ahí enfrente de la cámara? Salud, gente. Salute. Ya salió la caja negra de Alberto, que también nos cagó la bola. ¿Cómo nos cagó? ¿Qué es lo que vamos a hacer, boludo? ¿Hacia dónde vamos? papá? Messi y Alberto. Ay. Claro, Coscu con Ibai, Messi y Alberto en la caja negra. ¿Quiénes son? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién los conoce? No lo conozco. No lo conozco. Como Facu decía, no boludo, es por el ejercicio que hacen. Bueno. Pero no hacen ejercicio en la Ah, no, cama. todavía no. todavía. Sí, mandale. Sí. Sí, mandale. Sí, ¿Quién hay? estamos en pausa. Queríamos presentarles acá a la cámara 2. Sponsor oficial de Asia Podcast. Auspicia Asia Podcast. Fernet Beney. El mejor Fernet. Ya probaste el Blanquita, ahora probá el Beney. Abrite ese BNI. ¿Cómo diría Montesano? Ahora que estoy comiendo. Ya lo probaste, Twitter, diría. La mano de todos los pibes arriba, abrite ese BNI. Si quieren conseguir Beney. Facu pregunta, háganlo ¿dónde abajo. puede conseguir un BNI? Exactamente, ¿viste? Qué Mirá, ¿viste? Ahí va, está la conectado. conexión con los mods del canal, boludo. Bueno, me tienen que hablar a mí, básicamente. Arroba Jere. Arroba Jere Fabiano, como siempre, estamos ahí en Hacia Dónde Vamos. Desde ahí pueden entrar y van a llegar a mi perfil. ¿Este es mi vaso? Ese es tu vaso. Ujú. Perfecto. Este es el mío, es el de Pau. ¿Cuál? No me acuerdo Arriba. Ah, sólido. De skateboard. Ah, mostrar el vaso. Mostrar No, el vaso, tengo el Celita. vaso. Mirá ese vaso, Coreano. Vaso temático. No, pará, está mostrando el Coca-Cola, ¿no? Está mostrando Todo tiene, estoy girando. Pero, Esperá. ah, bueno. Déjame. Porque si no se Déjame. te Le A puse ver, mucho. ahí va. ¿Vos Ah, querés? No, está bien. Está hermoso. Contá, Nico, contame de dónde sacaste estos vasos. Son de mi abuela. No, pero. Ah, de Corea. Pero sí, me acaba de contar otra historia sobre los vasos. ¿Yo? Yo no te conté ¿No nada. vio los souvenirs de no sé qué? Ah, yo quiero creer la de Pau. Pau, contá la historia como Me es, la dice- verdad. Que La te- historia de los vasos. Dale, dale. Mira, mi versión de la historia. Es que capaz mi abuela se la contó así ¿Querés y un yo poco? no. Sí, quiero. Ah, Porque no. se ve mucho. pero es de. Bueno. Bueno. Que no era souvenir del mercado, no sé qué, me dijiste. Descarga No, las eso espaldas, era sí. el souvenir del mercado. Ah, pará, mostrar también Eso la lo tenés que foto. mostrar, querido. Gracias. Estamos Mostrar la foto, sí. El souvenir de. Souvenir del mercado flotante de Tailandia. Le puse. Marquitos, vos querés un Le tapamos BNI. la marca a esto porque ¿Cómo le tapamos la marca? No, es nosotros, hacia a nosotros afuera. no la hacen así, boludo. se hacía cola. Hacia cola. Boludo, cuando nosotros hablamos con la empresa esta que hace esta gaseosa, ellos nos la mandan así, nos la imprimen así. Miren cómo es esto. Toma. Claro, dueños. Marquitos, vos querés un BNI. Yo quiero un BNI. Ven, ey. ¿Dónde Bueno, está? Ah. si quieren, estamos en la pausa comercial, estamos auspiciando ¿Se pasan el BNI. pomelo? el programa, básicamente, y ahora arrancamos con la data. Sí, estaba mucho más. ¿Querés que cambie la escena, Marquito? Ya estamos con el video. Para que ya la Van a aparecer publicidades porque no podemos abrir el premio. Y ahora me da un poco de fiaca. Bueno, ahí está. Yo estaba por acá. ¿Qué pasó? Pero ibas a buscar una de la. ¿Qué pasó? Ah, sí. ¿Con pomelo o coca? Ah, tomá. Marquitos.
Ponemos la apertura y arrancamos con la segunda. Dale. El segundo tópico. Dale. Ahí estamos chequeando unas cosas de video. Están saliendo en cámara Jere y Pau. Muy bonitos. A ver, bailemos. Como hagamos siempre. algo tipo. Como siempre. Muy churros, diría mi abuela. ¿Vos, Evi, querés con cocucha o con pomelo? Con cocucha. Con hacia cola. Hacia cosas. Hacia cosas. ¿Este es mío? Colasia. Eso no tiene nada. No, todavía no terminamos. Está 50-50 televisor. Tan fuerte. No llega al quinto tópico, Marquitos. Bueno, ahora vamos Salió con que esta salió un cámara poquito y más. vamos con escena, muchachos. Ya estamos. No puse el video, pero estoy lento. Qué pancho, Pásame. Saraba, ¿cuánto hay que donar para que Nico haga lo que resta del programa en ASMR? Arrancamos esto. ¿Qué es ASMR? Contanos, porque viste, no tenemos población nativa de todo. Hola, chicos. Les voy a explicar. No, está bien, no lo hago más, boludo. Ya sé, ¿Listo? ya me acordé de lo que es. Ya sabes lo que es. Está bien, está bien, está bien. No te lo dice en el oído por protocolo. No, claro. Sí, mientras. ¿La tapa del pomelo? Ah. No sé, yo. ¿La tenés vos? La tenemos, No, yo claro. tengo vos pasas el pomelo. No, yo digo, ¿a quién le paso la tapa? ¿A quién le Tapame tapo el pomelo. Muy radial todo esto. El hacia pomelo. Sí. Este está Tuneado, tuneadísimo, está tuneado. ¿Qué estamos viendo? La publicidad. Un montón de lluvia. Un tifón en el medio de la cancha de tenis. Un tifón, porque bueno, es Japón. No apareció Godzilla. Canceladísimo. Va a la pestaña de cancelaciones hacia dónde. Los tsunamis se pidieron vacaciones. ¿viste? Cerrando la primera parte del stream. Sí. Santana Lari dice, buenísimo ese movimiento de cámara. Y sí, Excelente. comentario de Lari. Cerrando la primera Vamos a parte reclutar a Lari, del stream. Vamos a reclutar la próxima. El próximo stream la tenemos acá y va a salir. Y haces tus movimientos de cámara para que no tengamos que preguntar todo el tiempo con qué cámara estamos. con esta segunda parte que habíamos dicho, que tiene que ver con las políticas de las potencias asiáticas con respecto a los Juegos Olímpicos y cómo fue, cuál fue su desempeño. Primero planteamos, ¿qué decimos cuando nosotros pensamos en potencias asiáticas? ¿Potencias por qué? Porque no estamos hablando de, bueno, a ver, el PBI de cada No, claramente de de cada potencia país. en el deporte. En el deporte, en el medallero. Hablamos simplemente en términos de medallas conseguidas. Perfecto. Y específicamente de tres, ¿no? ¿Cuáles son, Tres. Marcos? Sí, vamos a hablar de lo que son las tres principales potencias en el deporte asiático, que es China, obviamente, Japón, que bueno, Japón tuvo, al ser local y Muchos todo lo que atletas. conlleva organizar un Juego Olímpico, mucho más incentivo en ese sentido, ¿no? Claro. Y la tercera potencia... Pregunta, ¿los locales suelen tener favoritismo en algunas cosas? Como... Los locales tienen invitaciones en los deportes de equipo. Por ejemplo, Argentina en básquet jugó contra Japón en el grupo. Ah, mira. Japón no suele. Japón fue invitado. Claro, no clasificó. Claro. Japón no tuvo que clasificar. ¿Qué pasa? En los deportes individuales, la clasificación es para todos igual. O sea, vos haces la marca que te permite clasificar y clasificaste. Ajá. Claro. No vas a encontrar Japón. Hay en algunas clasificación. plazas igual. Hay plazas, sí, hay plazas que se consiguen por. no sé, Sí, Invitación. mundial de por invitación, claro. beca de no sé qué, o no sé, una marca Buena en el mundial de ese continental, deporte. por ejemplo, cosas Claro. así, pero Y volviendo entonces, decíamos, las potencias son China, Japón, China, Japón y Corea del Sur. Corea del Sur. Ahí va. Eh, ¿Y en qué, en el medallero final, cómo que, o sea, quién sacó más de estas tres? China fue el segundo después de Estados Unidos, de ahí que se definió en el último día quién era el primero del medallero. ¿El último día? Sí, el último día Estados Unidos ganó, creo ¡Cante! que 6 o 7 Perdón, medallas de oro. hablando de, claro, de oros, no de total de medallas. Claro, hubo toda una polémica en ese sentido también, que en Estados Unidos publicaban el contenido. medallero, el ranking, digamos, Claro. según el total de medallas. Entonces ahí ellos siempre estuvieron arriba de China. Sí, porque. Cosa que no se hace, o sea, siempre el conteo se hace por oros, no por medallas. Claro, acá está El viendo medallero los oficial números. es por oro. Tiene 33 de bronce Estados Unidos. China tiene 18, pero 32 de plata y 38 de oro. De hecho, Argentina está bastante abajo porque no ganó ninguna de oro. Claro. No, pará, entonces, vamos a pasar el limpio porque fue muy rápido. Sí. De oro, ¿quién sacó más? Estados Unidos por una
ganó 39 contra China 38. Ok, pero en el total. El total se va También. bastante. Pero eso se definió el ¿Quién? último Estados día. Unidos. Estados Unidos, claro. Ah, ok. Estados Unidos, durante todos los Juegos Olímpicos, durante los 16 días, los primeros 16 días de los Juegos Olímpicos, Estados Unidos siempre estuvo abajo en las medallas de oro. Ok. El último día recién se puso por delante de China. Por eso en ¿Pero Estados qué Unidos- jugaron el último día para que Estados Unidos agarró y picó en punta? Acá hay una pregunta en el chat. Pará, Ahora, Después que conteste la Y el pregunta. último día, por ejemplo, que recuerde, hubo algunas finales de atletismo, de boxeo, de waterpolo, creo. Claro, Y son el todos. último terminan muchos. Pero de vóley ganó Estados Unidos, creo, el vóley femenino. Claro. Eh, Son todos deportes, claro, que no es tipo tenis de mesa que va a decir, bueno, Claro. ahí lo tenés a China arrasando, digamos. Claro. Bueno, la historia del tenis de mesa en China ya la vamos a tocar. Vamos a tocar como van a Es ver. muy buena también, tiene datitas piolas. Pero entonces tenés. Pero hablando de eso, China primero, ¿sí? Japón que logró su mejor performance, digamos, quedó Bien. tercero en el Bien. medallero. Bien. Y Corea del Sur que había entrado bastante en el top 10 desde que organizaron los Juegos en Seúl 88, le ha ido bastante bien. Y esta vez, No. más o menos, decayó un poco. Más o menos. No me acuerdo, 15, 16 en el medallero. Ok. Sí, 16. Muy bien. Está afilado Marquitos. Vamos, Marcos. Bueno, en términos, a ver, cuando hablamos de política deportivas, o básicamente cuando hablamos de China, ¿viste? Hablamos de que los tienen ahí entrenando a los pibes. Claro, te chiquitos. imaginas el régimen. El régimen. Bueno, el régimen, igual, eso es algo muy importante para entrar en contexto. China empezó a participar de los Juegos Olímpicos recién en el. Ya te tiro, en el 84. Mira, Bastante tarde. antes Claro. no competía y no competían, bueno, por ahí algunos que otros atletas, pero sueltos, me Claro, imagino. no representando a China. Claro. Claro, o No, exiliados de su me país, estoy, o me algo. estoy confundiendo. No. Estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, más o menos Pará, más pará. recientemente que otros Eh, países. Así No, es el vivo. Está gente. bien. Así es el vivo, Jean Paul. ¿Cuándo fue? Porque es una cuestión, se me dan los años. ¿Cuándo comienza toda la cuestión de la guerra civil y En el 49, si no me equivoco. 49? ¿no? Sí. En China. 49. Sí. Sí, con el ascenso de Mao, digamos. Claro, ahí. De eso estamos hablando, sí. Hasta ahí participaron en Helsinki 52. Y creo que, claro, no está bien lo que digo. Después no participaron y empezaron a participar recién. Claro, por 30 años. No, por 30 años, un bache de 30 años en los que no participaron. ¿Y tenía alguna explicación de parte del gobierno chino de decir no vamos a participar porque esto o por esto otro? ¿O simplemente era no nos anotamos, chao? Había en realidad como todos los años de disputa de poder, nada, eso, no había, al no haber un poder real, Había tampoco como atletismo. claro, y tampoco había como quien decidiera, digamos, Claro. decir vamos o no, y el Comité Olímpico Internacional tampoco Tenía quería, mucha incidencia. quería meterse. Digamos. Yo lo voy a buscar porque sigo con la duda. Bueno, la cosa es que China, No importa. en el medallero, por ejemplo, histórico, ¿sí? Está Estados Unidos, la Unión Soviética, que si contamos a Rusia está más arriba todavía, el Reino Unido y China. Y China tiene 10 Juegos Olímpicos menos Claro, que el resto. ¿sí? Claro. Por lo menos 10 Juegos Olímpicos menos. tremendo. Es una bestialidad. Y China está ahí. ¿sí? Sí, O sea, sí. Desde que arrancó a participar, sacó todo. Medio como que bueno, les doy 10 años de ventaja para no irme a la chota, pero. Así, Vayan yendo. pero tiene que ver con esto. Sí, la no participación durante 10 Olimpiadas. Sí, Juegos Juegos Olímpicos. Olímpicos. Juegos Olímpicos. Que no es lo mismo. Ahora les contamos, pero es diferente, ¿eh? Y con el modelo, ¿no? O sea, se incentivó, digamos, esto. Es un poco un mensaje desde el gobierno, digamos, esto del pueblo sano, el pueblo deportista, el honor, La y todas esas disciplina, cosas. que tienen los La deportistas Sí, chinos. y el como
somos China, estamos triunfando también. Y con respecto a eso leía que creo que los de tenis de mesa por equipos mixtos pedían perdón por haber ganado la medalla de plata. Wow. Como disculpándose por no haber ganado la de oro, qué sé yo, llorando. Y acá Sí. en Argentina también es así. Messi aproxima. No, No, pero el deporte fue una herramienta para validar, digamos, el sistema político, claramente. Sí, pero también eso el otro día lo escuchaba, por ejemplo, a un periodista que decía, y con cierta razón uno le puede dar una explicación, otra, me parece que no conviene meternos en eso porque tampoco tenemos una respuesta a ello, pero todas las potencias mundiales a día de hoy en los Juegos Olímpicos vierten un montón de plata ni hablar, pero de intereses, o sea, le dan bola, no es que, es algo accesorio, y por algo debe ser, digo, si el gobierno chino dice voy a formar tantos atletas y quiero ganar tantas medallas, y Estados Unidos lo dice, y Japón quiere, y los franceses también se matan para eso, o sea, algo debe estar en juego geopolíticamente para que le presten tanta atención. No es algo, una boludez como por ejemplo, a veces nosotros decimos, los Juegos Olímpicos no pasa nada, Claro. Sacamos una medalla, se la girada. No sé, qué sé yo, a los gobiernos de esos países no les va mal en un montón de cuestiones e invierten en eso también. Sí, hay que ver cuál es la causa, cuál es la consecuencia, ¿no? También. Por ejemplo, China, hay la base de la estructura china, digamos, del deporte chino son lo que llaman las escuelas deportivas. Escuelas deportivas hay, no sé, 300 escuelas deportivas en China aproximadamente. Las escuelas deportivas son directamente que van pibitos desde los 6 años a entrenar un deporte. ¿Sí? ¿Un solo deporte o varios? Un deporte. Se busca, ¿no? O sea, Claro, sí. alguien con un talento o llevan al pibe y dice, bueno, vos quieres hacer gimnasia, haces gimnasia. Y se entrena posta. Bueno, cuando se inauguró la primera escuela deportiva en el 53. Mira. Y ahora hay 300 escuelas deportivas en todo China. Y es un sistema súper federal también en ese sentido. Nosotros pensamos eso y decimos, ¿acá qué hay? Bueno, no hay escuela deportiva, pero un centro de entrenamiento. No, acá financiamos el Senado. Está el Senado. Traemos un poco a colación el capítulo que grabamos sobre fútbol, que hablamos un poco de lo que tiene que ver con las escuelas de fútbol china. Y también se me venía un poco el debate a la mente de lo que tenía que ver con la disciplina y con que citábamos un documental de ESPN, si no me equivoco, en ese capítulo y decíamos, había una persona en ese documental que decía como que eran muy buenos porque eran muy disciplinados, pero para los deportes colectivos no sabían nada, y el debate que también se podía generar eso es semejante estructura política soporta el tiempo también por su cohesión y por la formación y el entendimiento colectivo de alguna manera, así que es un poco un debate. Es verdad que a los deportistas chinos, justamente hablando de deporte, en general en los deportes que le va mejor son en los individuales, no son en los por En equipo. los equipos, sí, tal cual. Claro. Sí, en estas escuelas deportivas casi todos son deportes individuales. O sea, claramente la principal es la gimnasia, sobre todo. O sea, hay mucha escuela de gimnasia, igual de tenis de mesa, por ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, son básicamente internados. O sea, los pibes van a la escuela, ahí mismo. O sea, son escuela pupilos. deportiva. Sí. Claro. O sea, van a la escuela y también entrenan el deporte de la tarde. Pensé que era tipo la actividad extracurricular fija de los pibes. No, ¿qué pasa? Son la mayoría de ahí también, esto es algo que lo recomiendo, no está tan bueno, digamos, no esperen un gran documental, pero está bueno para conocer un poco de estas cosas. Oficial de los Juegos Olímpicos, se llama Land of Legends. Land of Legends. Son, Lo mandamos al chat. Sí, ahí lo mando. Perfecto. son una serie de serie documental, digamos, Ujú. de cada continente, ¿sí? Que los Juegos Olímpicos, bueno, históricamente se dividieron en los continentes, ¿sí? Sí. Claro. De cada continente. De ahí los anillos. Para ahí quien los no lo anillos. sepa, o De sea, ahí los son los continentes.
Esa es el dato que todos sabemos, ¿no? Recién me enteré. Tenés la serie No documental sabía. de América. ¿No sabías eso? Yo pensé que era tipo la serie, los círculos que hicieron los atenienses, no sé qué hagan. No, son los continentes representados. Increíble. Y bueno, hay una serie documental de Asia-Pacífico, ¿sí? Y ahí hay una serie de capítulos que bueno, voy a traer ahora a medida que sigamos avanzando. Sobre, no sé, por ejemplo, la potencia de China en el tenis de mesa, de Japón en el judo, así. No me acuerdo qué iba. A que son internados. ¿Sí? Claro. Que los pibes van a la escuela y después practican el deporte. Y tienen una edad de base, digamos. Sí, Un mes. A los 6 años arranca. Esto es. A los 6 años arranca. A mí le está ganando Están mucho en la jugadora y Tal cual. la sacan y los meten. Venía a jugar juego. No, 6 años igual es re temprano. Y le ponen a Montesano, punta, punta, A ver, es muy temprano en el sentido de vos, si estás de pupilo en ese Claro. lugar, ya es que vos vas a ser un atleta olímpico. No, pero le están No es- ganando mucho Bueno, la por eso me carrera. parece como fábrica de atletas. Claro. ¿no? O sea, Más o menos como las de K-pop. Sí, pero sí. pero también Ahí está, ese es un guiño a nuestro tercer o cuarto programa. Creo que el que, bueno, tercero. invitamos a escuchar. también relativizar un poco esto, ¿no? Porque hay muchas, o sea, se encuentran muchas noticias, muchas cosas de medios europeos, yanquis, de la tortura y de que le hicieron nadar atada de manos en no sé dónde, como hay cosas que se van de mambo, digamos. Sí, tomar con pinzas. Ya no creo que en China del año 2021 sea así, digamos, Y en ¿no? estos Juegos Olímpicos se puso mucho en cuestionamiento lo que tiene que ver con la salud mental. Exacto. Y no solo pasó en los países asiáticos, o sea, también pasó el caso Sí, de Simone estadounidense, Biles. claro. Sí, como así se- que no hay que poner el ojo solo en China. Traigamos ese caso, a ver, explicarlo más o menos lo que nos acordamos y vamos de a El poco. de Simón, Sí. no sé cómo se pronuncia el apellido, pero. John Bales. Sí. Baileys o Bills, Bueno, no sé. Bales. La gimnasta yankee que Ya se retiró de con buena la. trayectoria, tipo, ya de hace Sí, años. ya el Juegos Olímpicos pasados la rompió. Lo o mejor sea, gimnasta del mundo. tal Exacto. cual. Se bajó de la final, creo que era del All Around, si no me equivoco. No, o de Viga, bueno, si les digo les miento. Porque había un salto particular en el que aparentemente no solo ella sino en general en la gimnasia se considera como que hay que tener mucha concentración y qué sé yo, y ella no se sentía mentalmente preparada para hacerlo y no creía que podía llegar a lograr esa concentración, entonces que posiblemente se podía llegar a lastimar, entonces decidió bajarse de la... Pero tenía que incluir sí o sí ese salto. en la Claro, final. sí. Sí, era como una condición de la prueba. Porque si no, no iba a ganar. No, Porque, claro. ¿qué pasa? Es así, los gimnastas lo que hacen es presentar lo que van Su a hacer. rutina. Claro, te Vos dicen. presentás tu rutina y en su rutina tenía eso. ¿Qué pasó? Ah, o sea, pasan un papel que Tal dice, cual. bueno, Te mira, dicen, yo voy a hacer esto. Voy a hacer esto y lo tenés que hacer. Claro. Ujú. Listo. Lo ¿Qué tenés que pasó? hacer. Ella Y te evalúan tu ejecución de eso que vos pasaste. Exacto. y bueno, el puntaje es básicamente, te evalúan, te ponen un puntaje sobre lo que hiciste Sí. y te lo multiplican por la dificultad del ejercicio. Ahí va. ¿Sí? O sea, cuanto vos planteas un ejercicio más difícil, más puntaje. Lo que pasó fue que en las prácticas, creo, o en los días previos, o en alguna como práctica anterior a los Juegos Olímpicos, en los días anteriores, tuvo una desconcentración, algo que se bloqueó y no se acordaba de los movimientos que tenía que hacer. Y se golpeó, tipo, se cayó, básicamente, porque si vos no estás perfecta en... No, no, Sí, o sea, ¿qué es lo que vas a hacer al Sí, continuación? olvidaste, o sea, No, para mí matás. el nivel de excelencia, yo perdón, desde la ignorancia pura, pero cuando veo los Juegos Olímpicos, cuando veo a las gimnastas, yo Sí. o sea, me quedo callado porque no es un nivel de admiración que digo, no puede ser que esta persona esté haciendo esto. Es que vos fíjate que le erran un pequeño movimiento y se caen de cabeza al piso. Digamos. Sí. Y bueno, Muy le bien. pasó eso y como que nada, le pegó, digamos, emocionalmente y en términos de la preparación mental, entonces no se quiso presentar. Y no se presentó, de hecho, a casi todas. Se terminó presentando a... O sea, ella había Barra. clasificado a las finales, Liga. o sea, había competido Claro. previamente Sí. en
en los propios Juegos Olímpicos para clasificar a las finales. Sí. Y a las finales... Sí, y de hecho, en las que sí participó, se notó mucho cómo bajó la dificultad y cómo cambió, digamos, los ejercicios que ella suele hacer. Se exigió como para menos. hacer, claro, como bueno, voy y lo hago más tranca, total, no pasa nada. Y igual le salió excelente porque es una crack. Bueno, después y hay todo un- aquí es cuando entra otro gran deportista, más conocido incluso que es Novak Djokovic, que creo que fue quien salió a defenestrarla, a decir, bueno, si no bancas la presión... ¿En serio le dijo eso? Dijo, si no bancas la presión no puedes competir. Eso No, fue- un imbécil. La presión es un privilegio que tenemos los deportistas. se dio vuelta la tortilla igualmente, Pau, porque Novak Djokovic compitió por el tercer puesto, el bronce, y el tipo estaba recaliente, revolvió la raqueta, no sé qué, no ganó la medalla, salió cuarto. Se bajó después de ser mixtos. Bueno, se peleaba bajó, por la medalla o sea, de oro. no solo, claro, ella se había bajado, la Dejó manda a la compañera, tipo todo mal. dejó manda, Ah, un tarado. no ganó nada, Un tarado. y esta otra gimnasta sí ganó medallas. Ganó medalla de ¿Qué oro. le pasó, Novak? No, pero ya está trabillado, no. Otro caso de salud Hace mental. frío en Serbia, entonces bueno, Claro. por ahí el pechito, viste que... no Bueno, pasó. volvemos Vamos al a Asia, porque estamos hablando Sí. Ya está Novak Djokovic y Novak Simone Djokovic, Estados Unidos, Serbia, Europa, América. Lindo tema, lindo tema. Sí, sí, igual. sí, es un tema interesante y es un tema que se puso en la Acá, agenda. Save Leven, justo lo iba a mencionar, antes de que me interrumpa, no, joder. No se olviden de Delphi y todo lo que le hicieron, que Sí, cerró tal las cual. cuentas. Sí, sí, Tal cual, Delphi Piñatelo. La salud mental en Argentina también está como en esto, Colchano, justo lo de Delphi Piñatelo, estamos mucho dando vueltas también. Bueno, los jóvenes conocerán, Delphi Piñatelo, la nadadora olímpica argentina, Sí. 21 años, claro, se hizo muy conocida Estás en hace Twitch, cuánto. boludo, yo No, tengo. Los panamericanos. Yo No, tengo. los No dos sé son cuántos muy videos de buenos. Delphi Piñatelo, tenía un par Bueno, más. también. Un par más de seguidores también. Un par, sí. No, ella era muy carismática en redes sociales Sí. y todo, o sea, una piba que la verdad que... Streamer. Claro, la pegó en las redes, mira. digamos, no es que solo, y además es una, o sea, además, no, al revés, claro, como- La rompe y además la pegó en la red. claro, además yo jugaba la pelota y hago esto, claro, es otra cosa. Tal cual, igual. Bueno, ¿quieren Seguimos. avanzar eso en este tema o ya pasamos Bueno, a sí, algunos ejemplos más, digamos. O sea, hablamos de China, pero China no es el único, digamos, en este sentido. ¿Cuál es el mensaje que dan, por ejemplo, Japón y Corea con respecto a esto? Japón potencia en judo, Corea potencia en arquería. Ah, mira vos. Sí. Todo lo que sea Tiro, tiro al arco, arquería. eso lo ganan. ¿Cuál es? O sea, también es igual, digamos, empiezan a entrenar de chiquitos. En Corea, por ejemplo, es el país de Asia con más horas dedicadas a la educación física en los colegios primarios. Wow. Y hay escuelas específicas destinadas a los deportes. ¿Qué pasa? A ver, nosotros hablamos, por ejemplo, del tenis de mesa o del arquería o del judo en Japón, del fútbol acá en Argentina. Para que un país le vaya bien en los Juegos Olímpicos, en un deporte específico, no solamente tiene que tener talento, sino que tiene que tener mucha gente que juega eso. O sea, Ujú. es básico. O sea, Sí, si sí, vos no sí. tenés muchos que Una cuestión de jueguen, probabilidades. es una cuestión de probabilidad. Cuanto más popular el deporte en tu país, Tal cual. más deportistas vas a tener, mejor rendimiento vas a tener. Sí, básicamente como Argentina en fútbol. Básicamente como Argentina de fútbol. Lo que... O Uruguay, que es todavía más exponencial, ¿no? A ver si son 3 millones y compiten de una manera que... 11. 11 Claro, de la Tal regla. cual, tal cual. O la carrera de geografía. No, la carrera de La carrera de geografía de la U. Para robar en Twitch estábamos. Bueno, en Corea lo mismo, o sea, desde chiquitos, y esto también hay en estos países, no sé, en el resto debe ser igual, digamos, o sea, vas a Francia, Claro, Serbia, y capaz es lo mismo, pero no, como nivel primario, nivel secundario, todo el mismo deporte, digamos, entras al equipo provincial, entras al equipo, al tener 17, entras al equipo nacional, y después entras al equipo olímpico. Claro, Y ahí regional. te van filtrando y te van perfeccionando así en la misma maquinita y llegas. Tal cual. Y hay algo también de eso de las probabilidades que lo pienso particularmente con China. Está bien, muchos, el deporte, bla, pero además me parece que es como más fácil que las políticas deportivas rindan porque son muchos. O sea, más allá de que muchos se dediquen al deporte, hay mucha gente ya de por sí. Entonces como que me Uno. parece... ¿Cómo? Uno va a salir bien. Claro, tal cual.
Sí, pues en China hay más de 600 millones de pibes en escuelas deportivas, por ejemplo. Mirá. ¿No? O sea, Ala. no sé, ¿cuánto? 30 Argentinas, ni idea. Somos 40 millones en Argentina ahora. Yo me imagino vas tipo a un Samber, en el bar de acá de Almagro, en Pekín, a jugar al ping pong y te pasan el trago. Los chavales 20 que juegan bien. A las mesitas del bien costero. Nada, Tal cual, yo tal que cual. juego mal acá, voy a China y Bueno, ¿qué hay? tirame una pelota de fútbol. ¿Qué es lo que suma también en el discurso un poco, y está en estos documentales que recomendé, en el discurso de los entrenadores coreanos en la arquería y japoneses en el judo, la cuestión de la repetición. Ahí va. La repetición. O sea, en arquería es básicamente hacer así, te Y pones pegarle al- la tirita en el labio, ¿viste? Así, y tiran. Ah, O sea, vos sos hacen eso, experto ¿no? en arquería. Yo soy experto. Bueno, Marcos es experto en arquería. Yo, es arquero. Pau, Es arquero. Yo, Juan Pablo. Pau puede dar fe, yo soy fanático de la arquería. Enzo Pérez también es arquero. A mí empiezan los Juegos Olímpicos. Messi es arquero. Messi es arquero, ya lo dijo Natalia. De la H a la O. Ahí va. Bueno, yo estoy hablando de cosas serias. Acá Es un stream, para es un desvirtuar, stream. estamos para desvirtuar. Para desvirtuar. Porque no me molesta, me olvido nada más, boludo. Lo de concentrate al pibe. No me molesta. Tienes que cuidar mi salud mental también. De la arquería, que es la repetición. La repetición. Y en el judo lo mismo, la repetición. Los movimientos básicos, qué sé yo. El judo, perdón, lo he visto, es insoportable, que es tipo, los últimos 10 rarísimo, segundos sí. son los picantes, después... Bueno, los japoneses justamente dicen eso. Ellos practican hasta en el nivel olímpico, digamos, los movimientos básicos. Se la pasan horas practicando los movimientos básicos. El agarre de acá, no sé, ni idea de judo, ¿no? Pero los agarres, qué sé yo. Mato dicen a mando es el judo, tipo. que cuando van, claro, que cuando van a Francia, por ejemplo, que es potencia también, o cuando vienen a Brasil o lo que sea, salen de Japón, es un entrenamiento mucho más intenso. En el sentido que hacen agarres potentes, se tiran, qué sé yo, frenan. Descansan. Y van de vuelta y se dan con todo y frenan. Y ellos están horas seguidas haciendo agarre. Y son los mejores del mundo, digamos. O sea, Claro. Mira, De algo les debe servir. una técnica. ya que estamos en esto, te pregunto, cambiando de disciplina deportiva, pero a mí me llama mucho la atención la lucha grecorromana. Yo no entiendo cuándo hay puntos. Yo miraba y yo decía, pero la otra persona está en el piso, pero evidentemente había alguna parte del cuerpo que no estaba tocando el piso, que por el cual no le daban el punto y estaba así, que vos decís, pero ya está, o sea, Claro, no hay chance que la remonte, pero no, todavía no. ¿Cómo es? No, ¿Cómo la se puntuación cuenta? de la lucha grecorromana yo tampoco la tengo muy clara. En mi defensa creo que Bonadeo tampoco. No, Bueno, tenía la computadora con las 4T. Con la ya regla y sabía. lo que pasaba. Ya lo hemos visto. Pero básicamente en las artes marciales, que sí es lo que más conozco, de haberlo visto, solamente de ver los Juegos Olímpicos, no mucho más. Claro. Básicamente es la espalda lo que más tiene que tocar. Claro, el omóplato, si no me equivoco. Claro. Ahí va. O sea, vos tenés que dar vuelta al tipo, básicamente. Claro. Y en la lucha creo que es también una cuestión de cómo lo estás agarrando al otro. Ah. Si alguien sabe, igual que lo Claro, en el diga. chat pueden decir si vieron lucha grecorromana. Si vieron lucha si vieron- grecorromana, la lucha grecorromana, Tírense un paper uno de de lucha los deportes más grecorromana. antiguos del mundo. Claro. Claro. Instructivo de cómo. Claro, la lucha grecorromana, además, que bueno, lo vamos a hablar también después. Todo lo vamos a hablar después, no sé cuándo, pero después. Bonadeo haciendo lucha grecorromana. Irán potencia la lucha verdad. grecorromana. Irán. Potencia. Todo lo que son los países del Asia Central, ¿sí? Mirá. son potencia en este tipo Nos de debemos un capítulo de cine iraní. Ya estuve charlando ayer con un par de personas. Los planteos que trae la mesa. Eso para la charla privada, Jere. No, bueno, yo Así te podemos decir que no es más. empiezo a spoilear para que se manijeen. Yo sé que son temas tan buenos. Bueno, y escuchame una Estamos cosa. grabando la semana. Estamos Estas grabando. políticas que vos contás sobre los deportes, ¿qué onda? ¿Cómo se reflejan? ¿O se reflejan, sí se reflejan en el rendimiento de las medallas? ¿Cómo les fue a los países asiáticos en el medallero en los Juegos Olímpicos? ¿Vieron resultados? Tuvieron resultados.
Hay una cosa también que está bueno aclarar, ¿no? Hablamos de la probabilidad y no sé, después de China, ¿cuál es el segundo país más poblado del mundo? India. La India. ¿Y la India está ahí a la altura? Y en cuanto a medallas, Pero no sé. tiene Más o políticas menos. deportivas. Bueno, la ahí India. está la cosa, ¿no? O sea, la probabilidad tiene que ser tiene que tener una estructura por detrás. Sí, ¿no? igual también hay que decir esto. Y la guita. Exactamente, los países más poderosos o los que están mejor parados económicamente son los países que en general en el medallero compiten en la mayoría de las disciplinas. Sí hay algunas excepciones o algunos solos en algunas disciplinas que son países que no tienen tanto poder económico, que les va bien, pero también Sí, tiene pero que ver con otras cosas. en cuanto a producto neto, la India tendría como para invertir y sacar una mayor cantidad de medallas de la que saca. Me parece que también ahí está la decisión política, deportiva, de decir sí o no. No sé, lo dejamos abierto. Lo dejamos Pienso abierto. que puede Sí, ser. hay que ver cuáles son los presupuestos destinados a cada cosa en la India, ¿no? Digamos, Ujú. ¿Querés usar alguno de estos videos, Marquitos, ahora? bueno, si querés, empecemos. Bueno. ¿Vieron hoy el video de Messi que habla como Gaspi? No. Lo pasó a seguir por el grupo, así que si no lo vieron le clavamos. Es que Ah, no empezando lo miro porque el no de lo saltos. fan de Gaspi. El de... Este es... Sí, Yo no, miro ese los es que mandan de ese. Gaspi, no me gusta. No. ¿Este o el skate? No, este No, hay uno de saltos. ¿Clavado? De clavado. Es... Oh, sí. Esto fue La maestra de Monse. Epicardo. Ay, sí. China. La 15. Fue como. Tal cual. Bueno, así. Sí. Corta sí, la sí. bocha. O sea, no puede ir presa, pero sí puede ganar una medalla de oro. Obviamente medalla de oro, Sí. ¿no? 9 pruebas hay en saltos ornamentales, 12 medallas sacó China. O sea, sacó más medallas Claro. que pruebas, ¿no? O sea, por Sí, lo menos sí. más de una medalla. Claro, en la- Se entiende. Esto lo vamos a explicar porque dicen, ¿cómo puede ser que, bueno, piensen que por cada prueba hay 3 medallas? O sea, no estamos hablando de oro, plata, bronce, sino de las 3 sumadas, multipliquen por 3 las disciplinas, habrá 27 medallas, sacó 12 China. 12 y ninguna de bronce. Ninguna de 11. ¡Toma! No están para la chiquita, digamos, ¿no? No. Claro. Claro. Claramente, a ver, y esto es algo también del espíritu olímpico, ¿no? Lo importante es sacar una medalla, en el sentido de que no importa el color, eso de que se dice que no Sí, importa el sí, color, ¿viste? Bueno, Parece que para la diferencia, China no. la diferencia entre el tercero y el cuarto es mucho menor que entre el segundo y el tercero, digamos, ¿no? Claro. Oro, olvídate. Después, ¿qué va? Bueno, ahí más videos no tenemos porque no hice a tiempo, pero resultados de China, claramente potencia en saltos y en tenis de mesa. ¿Sí? Además de, por ejemplo, gimnasia, que le fue muy bien aprovechando la baja de Simon Biles, pero también en masculino, Ahí va. Mira. mejorando mucho los resultados de Río, que en Río no le había ido tan bien Mira. en gimnasia. Esta vez le fue mucho mejor en gimnasia y obviamente en tenis de mesa que arrasaron. Sí. Le fue mucho mejor en gimnasia, pero igual Europa del Este sigue siendo potencia, ¿y o no? Digamos, no es que China empezó a dominar. Europa del Este es Rusia, básicamente. Claro. No, pero No, también, por porque- ejemplo, Ucrania. Claro, Ucrania, Bielorrusia. Sí, tienen mucho menos representantes en ese sentido. O sea, por ejemplo, en las competencias por equipo, las arrasa Rusia y China, digamos, o Estados Unidos, ¿no? Porque Claro, capaz que no por tienen equipo. 4 gimnastas de nivel Claro. de final olímpico, Claro. ¿no? Eso también es algo a tener en cuenta, ¿no? Las grandes sorpresas que se dieron, también se dieron en ese sentido. O sea, tenés que tener 4 gimnastas, o por ejemplo el caso de Italia en los 4 por 100 metros de atletismo, 4 tipos que corren rápido, Claro. tenés que tener los 4, tenés que sean de los mejores Tenés que correr más rápido con mucha delegación. Ujú. Sí, obvio. No, digo. No fue tanto un chiste, fue en serio. Ah, que No, no, todo lo que digo no es un chiste. Bueno, tenis de mesa. Sí, básicamente, China, sinónimo de Ping-pong. De ping-pong. Tenis de mesa no Que son no lo es mismo, ping-pong. no son lo mismo. Porque en el ping-pong se puede tocar la mesa, ¿no? No sé la diferencia. Me Ping-pong es Me parece que hay algo así. Tiene me parece que- otras reglas. Sí, pero en Puede ser que en no ping-pong sea se esa. puede tocar Puede la ser. mesa y en tenis de mesa no podés. Y Tenis de mesa de ping-pong, deporte, ping-pong no, básicamente. ping-pong se lava su carita con agua y No, pero, ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta?
Acá tenemos ¿Hacia dónde va? Este es el conductor que tenemos. Se lavan su carita. Bueno, si hablamos de tenis de mesa, Sí, su carita de cara. si hablamos de tenis de mesa, lo mismo. China sacó en 5 pruebas 7 medallas. Ay, Dios. Es individual femenino, O sea, de 15 medallas sacó 7. individual femenino, individual masculino, doble masculino, doble femenino y mixto. ¿Sí? De hecho hubo finales 100% chinas. Hermoso. Claro. Un embole, ¿viste? Vos cuando ves un partido querés que haga Argentina y ahí estás así, ¿viste? Me da igual. Igual, no, pero para vos. Pero imagínate en China. Claro, O sea, no, armaba un esta- River Boca ahí, tipo, Claro, ¿quién como estaba? la Libertadores donde hay equipos argentinos. por Claro, uno era de una provincia, el otro de la otra, y bueno, se picaba hacia el interior de China. Boludo, vos no pensabas que es como si fuera eso, la Libertadores. Nada más una campana entre las provincias chinas, no lo veo una campana entre las provincias argentinas. en ese sentido. Te digo que no. Tal cual. Bueno, todos los oros fueron de China. O sea, además sacó todo. Después no le quedaban más medallas. O sea, no le quedaban jugadores para ganar medallas. Flaco, reventaste el Ya no medallero. ganó las 15 medallas porque no tenía suficientes jugadores, ¿no? Claro. De los 37 oros que se jugaron en la historia del tenis de mesa, 32 los ganó China. A la mierda. Y de las 37 platas, 20 las ganó China. O sea, Ofensa nacional ganar tantas platas, ganó todo. Que está sustentado en algo que es la estructura del tenis de mesa en China, que es torneos de 3 millones de personas, por ejemplo. Tremendo. ¿no? A la shit. Claro, o sea, ¿Vos tenés eso? básicamente yo creo, perdón, no vamos a ir contra, no vamos a meternos los goles en contra para el capítulo, pero vos vas a jugar un torneo de esos y vale más en cuanto a prestigio que los propios Juegos Olímpicos. Competí contra más gente, creo yo. Pero si ganaste Digo, lo entre mejor 3 del mundo. millones, está bien, por ahí la primera ronda juega contra uno que es un queso. Pero Pero ya- a la 15ª, Ya está ya retraído. está tipo pa. Claro, y hay universidades de tenis de mesa. O sea, hay universidades. Claro, como Estados Unidos con el básquet. No, en el sentido de estudios. O sea, Ah. estudios científicos. ¿Qué sobre estudias? deporte. Tenis de mesa. O sea, por ejemplo, Claro. en Seúl está, en Seúl, Corea del Sur, está el Centro de Estudios Deportivos de Corea. Bueno, en China existe lo mismo y existen centros de estudios específicos sobre tenis de mesa. Ay, Mira. no. O sea, como si te dijese el Instituto de Geografía. Dije, Más o menos lo mismo. Lo mismo, pero sobre tenis de mesa, ¿entendés? O sea, así. La misma cantidad de gente, aparte. a ese nivel. Seguramente, sí, Sí. seguramente. ¿Cómo? La misma cantidad de La gente. misma cantidad. Juega un montón, o sea, Sí. es algo que arrasa, digamos. son muchos en Juan. Sí, 3 sí, millones. sí. Más o menos. Es eso. Bueno, eso fue clave en el proceso de adopción del tenis de mesa en China. Porque el tenis de mesa, si vos lo pensás, no tiene nada que ver con Claro, no China. es un deporte histórico chino. Es un deporte que lo jugaban los Se lo británicos apropiaron. cuando llovía. Claro. O sea, llovía, no podían jugar al tenis, se metían adentro. Una pelotita en una mesa. es la Tiene historia. mucho sentido. Tiene mucho sentido. Y Ah, bueno, yo no lo sabía. la historia de China con el tenis de mesa es muy reciente, o sea, es contemporánea. Y todos los avances tecnológicos en estos centros de estudios en Japón y en China, sobre todo con el tema de la raqueta, de la paleta y lo que sea, todas esas cosas, hicieron que se perfeccione mucho más el deporte en esos países que en el resto del mundo. Claro, El sacaron. avance tecnológico y los estudios y qué sé yo hicieron que sean potencia, Claro. que quizás no es una cuestión cultural. Te ¿no? saco un poco de China, hablemos de otros países. ¿Qué tal ponerle el Medio Oriente en sus medallas, rendimiento? Bueno, hubo una medalla muy especial, que fue la medalla de oro de Qatar. Qatar. De Qatar. Esta me encanta. ¿Es esto? Sí. Es eso que está ahí. Así lo vemos. Qatar también próximo host del Mundial de Fútbol. Sí. Con- Que te está compitiendo en la final, tiene que saltar tanto otro. Claro. Vos podés ir subiendo de a, no sé, 5 centímetros, no sé cómo se Esta fue la prueba en la que el deporte. ¿Estoy spoileando o no? Sí, igual decirlo, igual es la papa voy de a la decirlo, voy a cuestión. decirlo. En esta prueba. La pausaste. Está en pausa, ¿eh? El robot, última vez Daft Punk, por En eso. en esta prueba el deportista catarí había saltado la misma No. publicidad. ¿Por qué no jugás al LOL? ¡Ey!
Pero un poco de Asia está la Es publicidad. Genshin Impact, que es un juego de Bueno, ya China. fue, dejo este escena. Bueno, para el que miren el video de eSports. Dejo esta escena. Ahí va. Miren el expreso oriental de eSports. En esta prueba, el deportista catarí, ¿se dice? Catarí. Igual para. No se está viendo eso, Nico. Ah, listo. El deportista catarí tenía que elegir si seguir saltando o no, porque estaba empatado y le quedaba un salto todavía a él, y decidió que no saltar y que ambos deportistas se lleven la medalla de oro. Con un italiano. Y además con el Ah, un este italiano fue el catarí que. que compartió con el italiano. Claro, y el italiano, además como para agregarle algo a este suceso, había estado lesionado, se había quebrado la pierna, y si los juegos hubieran sido efectivamente en 2020, no hubiera podido competir. O sea, Claro. solo pudo porque tuvo más tiempo para recuperarse de la lesión, porque fue... Bueno, somos hacia podcast, Mira, ese es el Shurman. hablando de los Juegos Olímpicos con un invitado que se llama Marcos. Y Marcos. Claro, Jaco, les cuento, Jaco pasa Jaco Records. No, esto es Jaco Records, pero Jaco es alguien que pasa seguido por mis streams que hago a la mañana con noticias y qué sé yo. Ahora hicimos un especial hoy a la tarde. ¿Su identidad es desconocida? Sí, yo no lo conozco personalmente. Creo. Nunca de bailos en el ¿Quién sos vos, Jaco? Esa es la pregunta. No, pero somos un Bueno. podcast, hacemos un podcast por separado de lo que yo hago en stream, que tiene que ver con el continente asiático, y como los Juegos Olímpicos fueron en Tokio, quisimos hacer un especial ahora que terminaron, charlando un par de particularidades. Ya para avanzar e ir cerrando el Sí. stream del día de hoy, pues se nos está... No, yo me voy a San Pis, ahora vengo, muchachos. Sí, pero igual tenemos que ir cerrando. No, no cerramos una mierda. Saludar a la gente que se va. Usted levanta los próximos Juegos Olímpicos. ¿Cómo va a cerrar? Están los Paralímpicos. Decía también. Sebi. Para ir avanzando, ¿querés que usemos ese video? ¿Querés ir...? Seguimos con el último tópico de hoy, que era... Sí, tópico medio misceláneo. En parte queríamos mencionar un poco el caso de Rusia, que... Ah, claro, porque Rusia en los Juegos Olímpicos. Perdón, te repito. No, Pero eso me inquietó un montón y me enoja. Porque era tipo. descarga. ¿Contra quién estamos jugando? Contra Rock. Contra Rock, contra el Comité Olímpico Ruso. Claro, hablemos de eso. ¿Qué pasó ahí, loco? Y bueno, ahí hubo un tema en los Juegos Olímpicos pasados, si no me equivoco, acá no sé si Bonadeo me puede confirmar el dato, en Río hubo como una detección masiva de dopings en los atletas rusos, y ¿cómo se llama? La Asociación Antidoping Internacional o una cosa así, ya les digo exactamente el nombre, le puso una sanción a Rusia que consistía en que los atletas no podían, por determinada cantidad de años, que al principio eran 4, pero después se redujeron a 2, que abarcaban estos Juegos Olímpicos, a que no podían competir representando a su país. O sea, no podían utilizar la bandera, ni símbolos del país, ni el himno, que datito se reemplazó por una de Tchaikovsky, no sé cuál. Oh. Pero, sí, tremendo. Entonces, bueno, por eso veíamos a los atletas rusos con el símbolo del Comité Olímpico Ruso, Claro. y no con la bandera de Rusia. La Agencia Mundial Antidopaje, ahí está. Ahí va. Aparentemente, esto yo lo leí, pero mi sugerencia es que lo tomemos con pinzas, porque bueno, sabemos en general cómo se posicionan los medios hegemónicos para con Rusia, aparentemente esta detección masiva de dopings tenía que ver con un programa del gobierno ruso. No lo sé. Es algo que leí, no sé si será cierto, difícilmente lo podamos confirmar, pero bueno, ahí tenemos las políticas del gobierno ruso con los deportes. A ver, ¿qué nos quedó colgado, Marquitos? Ahí por ahí. Marquitos se trajo una cantidad de papeles que yo... Traje de todo. Nosotros No, estamos- algo que me gustaría hablar, digamos. A vos. A vos, que estás ahí Sí, del otro lado. No, ¿A quién? Nombré a alguien que vos sabés que esté. algo. No tengo ¿A ni quién? idea, no tengo la lista. Decí Facu, decí Facu. Pa, Facux, siempre vos que fiel. estás ahí
haciendo ya sabes qué. Pero no sabes hacia dónde vamos. Pero no sabes hacia dónde vamos. Vos que no sabes hacia dónde vamos. No, lo vi en los deportes nuevos. Esto de. ¿No? Como. Las nuevas disciplinas. Las nuevas disciplinas. Aparecieron. Que aparecieran y que también es un poco la renovación de los Juegos Olímpicos. Y parte es esto del skate, ¿no? Sí. Pongo el video. Pon el video En de el skate hubo mucho piberío. el oro. Sí. El oro del Bueno, skate. sí, y sí, pero femenino. no sé, a mí la referencia del skate es Tony Hawk, Bueno, que tiene 50 años. Es un pendeviejo, Tony. Bart Simpson. Bart Simpson. Yo no te quiero decir. Yo jugaba a la compu, al skate. ¿Cómo se llama? El de Tony Hawk. El juego. Tony Hawk, el de Tony Hawk, boludo, claro. Fuerte, Pop. Empuja. ¿Para afuera? Para afuera, Bueno, ¿y qué te contás entonces del skate? Y si tienen tremendas olas en Japón, ¡alto tsunami, vieja! Claro. El canal de cancelado. Hoy estoy canceladísimo. Siempre. Medalla de oro. Entonces Japón hizo medalla también, o le fue bien, como dijiste, en los nuevos deportes de escalada deportiva, que es tipo palestra. Que... 2 medallas en escalada, 5 en skate y 2 en surf. Sí, sí. Ahí va. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué decís atrás de cámara? ¿Venía? ¿Aparece? No, aparezco y se manejan las cosas. Producción te en vivo. enseñan. Producción, por favor, me lo sacan del piso. Acabamos de pasar por todas las secciones que teníamos armadas. Yo quiero que cada uno, para cerrar un poco el mood stream, que también estuvo muy bueno y podría repetirse en alguna No, otra pero ocasión. pongan, a ver, por ahí alguien tiene ganas de charlar algo en particular, vamos a tratarlo. Nosotros hablar no nos cuesta, así que vamos adelante. No, si hay alguien en el chat, por supuesto, está invitado a conversar sobre los Juegos Olímpicos, pero yo proponía para cerrar entre nosotros, si aparece algo en el chat, lo tomamos. ¿Qué les queda o qué les queda de los Juegos Olímpicos? No, ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan? No. Pero eso, ¿qué fue lo más significativo para ustedes de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020+1? Bueno, empiezo yo. Bueno. Y bueno, ya que nadie dijo. Muy bien, perfecto. Primero, lo que hablamos de lo de Simón, aunque no sea algo asiático puntualmente, pero con esto de que se empezó o que por lo menos en esta ocasión, no sé si va a ser algo que se siga, a prestar atención a la salud mental de los atletas, más allá de la salud física, digamos que es más que obvio que es buena porque se tienen que alimentar de determinada manera y entrenan, etc. Y decía recién que no tenía que ver con Asia, pero ahora pienso de nuevo que probablemente sí, porque quizás en estas escuelas y qué sé yo que hablábamos antes, estas presiones que probablemente no sean de la manera tan descabellada que algunos medios hegemónicos plantean, pero de todos modos hay cierta presión. Me pregunto si eso se contempla, digamos, en estas escuelas y en estos entrenamientos en países que sabemos que le ponen bastante hincapié al entrenamiento desde niños muy chicos, digamos. Perdón, no sé si te entiendo bien, creo que es pensar también la salud no como en un plano meramente orgánico y pensarlo como un todo, en el sentido de decir, bueno, de la nada, por ejemplo, el caso que tratamos de esta gimnasta estadounidense que dijo, mirá, yo no puedo competir acá, no me da para esto, no sé qué, y que no aparezca el boludo de Djokovic diciendo, no, porque eso es una gila, y después se tuvo que ir con la cola entre las patas, o sea. La neurosis. Sí. Le jugó. Sí, tal Posta, cual. estoy hablando en serio, loco. Todos esperando, che, un chiste muy malo. Claro, vos no querés que haga la imitación de Montesano, no, estoy hablando en serio. No, sí. Bueno, ahora decirlo con la voz de Montesano. ¿Qué me haces tú esta? No, sí, obvio. Sí, yo tengo algo, pero más de mi estilo, más shitpostero. A ver. A mí me gusta el shitpost, me gustan los memes, me gusta todo ese estilo de cosas bizarras. A mí me encantó el otro día, no me preguntes en qué disciplina, creo que eran 36 kilómetros de correr. Vos viste que ya no corren, o sea, no Caminan. Y, claro, caminan porque buscan el menor. La marcha.
Porque buscan el menor impacto. Por lo que entiendo, además, la marcha no pueden levantar los pies. Claro. O sea, siempre Y tienen si que- lo hicieran después de 4, o sea, eran 4 horas Sí, tienen algún tipo de andando, sanción. se hacen mierda. O sea, se hacen mierda las articulaciones y en 4 horas levantás las patas, 4 horas corriendo contra asfalto, te haces vos. Bueno, creo que estaba en un tramo largo de la carrera, estaba ganando un polaco que se Ya llamaba. sé lo que vas a decir. Y sí. Vos viste, bueno, no importa cómo se llamaba. El Pola. No importa, un polaco, claro, el Pola. Bueno, la cosa es que, lógicamente, después Deja de llorar. Una línea menos para el polaco que estaba duro. después de 3 horas, 4 después de 2, 3 horas de estar corriendo, constantemente van agarrando agua y no solo la toman, sino que se la tiran encima porque hacía 30 grados. Bueno, resulta que el polaco de apellido se llamaba, como decía su cartel, Tomala. Y el tipo se tiraba el agua a la cabeza. Entonces la cantidad de memes que le hicieron al polaco Tomala, no, flaco, no te la tires, Tomala el agua. Dale. Bueno, yo me quedo con eso. ¿Qué Bueno, querés que te diga? Yo me quedo con eso. caídas, esa cosa hubo un montón. Hubo ¿viste? mucho El blooper. ciclismo. Bueno, una piba holandesa se cayó y ganó la carrera. Ah, sí. Ah, que se cayó y Heroico. 800 metros. ¿Carrera de qué? ¿De correr? 800 metros no era. Sí, 800 o 1500, alguna de esas. Que se cayó en el medio de la carrera y fue como. Y después la ganó. Una versión no es caída, pero La ganó. algo y ganó igual. La ganó caminando. Yo con lo que me quedo de los Juegos Olímpicos es con dos cosas. Con que no pudiste verlos completos porque eran de noche. Yo no pude verlo, o sea, estoy frustradísimo porque era Tenés de sueño noche, ligero. me dormía siempre. Y Río fue un sueño. Río fue hermoso Río fue en ese hermoso. sentido. Sí, no, yo. Río. No, fue Una Virginia. locura. Tokio fue un sueño. Pará, acá Finirit dice, hubo una maratón que ganó un danés, apenas cruzó la línea, quebró todo y como 3 que venían atrás igual. Esto Y hablábamos la de las maratón es que- condiciones climáticas Y la maratón es que. y deportivas. Yo con lo que me quedo es que las grandes potencias, a pesar de. Yo soy muy resultadista también, a mí, como que yo soy muy de los numeritos. A pesar de que ganaron mucha medalla Estados Unidos, China, por ejemplo, las grandes cosas no se las llevaron tan fácil, digamos. Por ejemplo, Hubo competitividad. los 100 metros de atletismo se los ganó un italiano. Los ¿Un 4, italiano? Sí, la posta rarísimo. 4% también la ganó Italia. ¿A cuánto estuvo el récord en 100 metros llanos? No sé. Lejos Lejos. de gol. Debe haber estado en 10 segundos. más. Yo todos los días, bueno, no, todos los días no, pero cuando llego a las Olimpiadas no puedo no pensar en bol. Yo, En lo- bol y Y en Phelps. es Y en que Phelps. Bueno, y en sí, Phelps. Lo que son me las dos importa- grandes leyendas que no estuvieron en estos juegos. y Zimbayeva en salto con Salto garrocha, con la garrocha. rusa, también. Sí. Ella es Bueno, tres, hay la muchas verdad figuras, que... hay muchas figuras que se retiraron en estas Olimpiadas. Claro, hay recambio. Digamos que fueron los Juegos Olímpicos de recambio. Cambiaron los actores. Nunca explicamos cuál es la Lo de- diferencia entre Juegos Olímpicos. ¿Querés explicar lo que y le Olimpiadas. aprendiste? Bueno, a ver, si lo digo mal, Dale. va Pau. Es así, Juegos Olímpicos son estos 15 días en los cuales disciplinarmente compiten todos los países, los atletas, bla. Bueno, y las Olimpiadas es el periodo de tiempo entre Juego Olímpico y Juego Olímpico, que son los 4 años que pasan. O sea, ahora estamos en Bien. Olimpiadas. Bien. Ahora estamos en Olimpiadas. Exacto. sí. Ahí van las Olimpiadas. ¿Cuándo se dio cierre oficial a estos Juegos Ayer. Olímpicos? ¿Ayer? No, pará, perdón. Hoy No, que es no, miércoles, el lunes. hace 3 días. El lunes, Claro. pero ahora están los Paralímpicos. El domingo. Ahora empiezan los Paralímpicos, sí. Sí, creo que a fin de mes. O sí, las últimas semanas del mes. Claro. Vos, Evi, ¿qué te llevas de estos Juegos Olímpicos? Yo, la realidad es que aprendí mucho de disciplinas que no tenía idea y de reglas de deportes que... O sea, yo sinceramente soy mucho de mirar deportes y me gusta, pero en general suelo mirar lo mismo. Miro mucho fútbol, básquet, tenis y... Ponele, la primera etapa de la primera semana de los Juegos Olímpicos estuve de viaje con amigues y que 2 juegan al vóley y me enseñaron todo, o sea, entiendo lo que es, cómo se ve el Claro. punto, eso lo sabía, pero lo de las rotaciones y esas cosas, Claro. que eso me gusta de los Juegos Olímpicos, la gente se sienta a ver cualquier cosa porque Ay, sí. pinta y eso... Parte y de eso- la magia. Igual hermoso. yo creo que no es cualquier cosa, o sea, fue heroico lo de la selección argentina de, No, sí, de sí, vóley en estos Juegos Olímpicos, la verdad que yo por lo menos
lo que más me emocionó de estos Juegos Olímpicos fue eso, los relatos. Bueno, nosotros jugamos con Montesano porque era el relator, No, pero el heredero porque era el hijo Claro. del anterior medallista olímpico argentino. Montesano y que decía lo ganó que su propio hijo. tipo, tu nieto va a tener las 2 medallas, eso Y también. el tipo que no lo podía abrazar porque estaba en el medio de los Juegos Olímpicos, se llegaba a contagiar COVID, quedaba afuera, era Te una paso- pieza clave en el te- equipo. te tiro- Y cuando ganan y se abrazan es como, qué momento, padre e hijo ahí, o sea. Te tiro una noticia emocionante. que salió hoy, si no me equivoco, de Checo se quejó un poco de la vuelta porque no pudo festejar, porque tenía que aislarse, cosa que bueno. No, es que se tiene que aislar mucho. Por no, se tenía que ¿Pero aislar. qué, se había contagiado? No, se tienen que aislar después de volver de Ah, Tokio. está bien, Y pensé dijo, que él solo. no, es una pena que no podamos festejar y qué sé yo. Quería hacer una Clandes. Ah, eso no lo comentamos. Datazo, lo leí hoy, que los de Sí. los basquetbolistas de Eslovenia metieron una Clandes en la Villa Olímpica. Pero bueno, No, eso después, sí. después del partido de Argentina. O sea, Luka Doncic. pero, Doncic. Entonces, pero fue en la Villa Olímpica. O sea, Sí, no sí, importa sí, sí. cuándo fue. Tomaron vodka con las Sí. de atletismo de Eslovenia también, tipo, se juntaron a tomar vodka, alcohol y... Sí, flasharon. ¿Eslovenia es el país? Eslovenia es el ¿Querés que país. te dé un geodato? Eslovenia es el país con más equidad socioeconómica de Europa. Me encanta. Mirá vos, Mirá. buen dato. Pensé que Oh. ibas a tirar algo medio shitpost. Ah, perdón, estos Juegos Olímpicos fue... ¿Qué se piensa? Claro, loco, ¿qué pasa en este rincón de hacia dónde vamos? Yo soy el único que tiene medias de un deportista, del Burrito Ortega. Y estamos caviando, ¿no? Deportista de vino. ¿Que no? Un divino. Eh, Perdón, fue el Juego Olímpico con más paridad de género, o sea, con más porcentaje de paridad de género, fue un 49% de mujeres. ¿Te quedás con eso, aliado? En ese sentido, Yo lo también, con otra cosa que yo me quedo es el protagonismo de las mujeres en cuestión de rendimiento. La mayoría de los récords mundiales fueron por mujeres lo escuché, en estos sí, Juegos sí. Olímpicos. Por ejemplo, el equipo de natación australiano la descosió. Ay, la Claro, sí. rompieron, la rompieron, fue Por ejemplo, hermoso. Llevando tiburones como una campeona. Ahí, pa. Serpiente, tipo en el mar. Las 7 medallas de esta nadadora australiana que sacó un montón. Sí. Después, las multimedallistas, todas mujeres, como que en ese sentido la descosieron. Claro, Sí, hubo sí, más. estás aliado, ya entendí. No, o sea, Gracias, chicas. como un dato en relación a lo que Claro, estaba sí, diciendo, yo- a Claro, lo que bueno. estaba diciendo Nico. Marcos Las estrellas de estos Juegos y Olímpicos Nicolás no Aicina teníamos. son aliados. Yo estoy A cancelado. ver el pañuelo verde. No tengo muebles todavía en esto. Seguís el conductor y Pau es el cupo. El cupo. La cupo. Bueno, La pupa. nos queda tu dato. Mi dato, no, ¿qué dato? Ya Tu Tu tiré. sentimiento sentimiento. acerca es más profundo Yo que es un dato dato. El tuyo no se entendió igual. No. Lo tuvimos que remar ahí. No, primero lo que Todo tuve. deporte. Sí, se entendió. Yo quiero decir algo, soy muy argentino, demasiado a veces, y me quedé mucho Y con... no te llevaste nada, pues no nos trajeron ninguna de oro, así que no importa, que no vuelvas. No, No, ni una, ¿no? Te pido Ojo con lo que disculpas. decís. Ni una. Hace mucho que no. Me quedé obviamente con muchas de las participaciones de los compatriotas que no ganaron ninguna medalla, pero también me quedé mucho con el equipo de vóley, porque soy jugador frustrado de vóley yo. Era punta. No, es un deporte que me encanta mucho de ver y... ¿Cómo sería tu apodo de Montesano? ¿Eh? ¿Cómo sería el apodo que te pondrías? Ahí sí. Yo sería... A mí me decían el tirabuzón Aicina. El tira. Oh, El tirabuzón. ¡El tirabuzón! Decía jugar en la misma posición que Facundito. ¡Tírale, tira! Claro, porque tiro... ¡Tira! No, No, muchas connotaciones, Sí, sí. Demasiadas, demasiadas. el chabón era como... Obviamente el quinteto era... Yo no quiero ni pensarla. El quinteto era tipo el polaco, el nene malo, tipo el heredero, y tipo no sé qué más faltaba. ¿Quién me estoy olvidando? Bueno, y entonces. No, sacame de acá, sacame de acá, porque yo me quedé con el tirabuzón. Me voy a quedar. Me quedo con eso, con el llanto de Hugo Conte, me rompí el buzo. Con la medalla de las leonas, gracias chicas. Con la medalla de los Claro. No, me quedo con las medallas argentinas y después mucho con. ¿Cuántas medallas argentinas hubo? Tres. Tres. Rugby, vóley Bueno, con y- el. hockey. ¿Cómo es? Que se retiró la Peque. La Peque Pareto, pobre que. No, la Peque Pareto, la verdad que mucha admiración.
mucha admiración. Igual para- Una fenómena. Sí, sí, sí. O sea, era deportista olímpica Claro. mientras estudiaba medicina. O sea, O sea, al revés de todo. O sea, Sí, sí. la gente que estudia medicina te dice estudio medicina y después. Apropianato. Sí, no, gente que no. Padres se están llorando, Gente que o sea. no, se anda a pelear el yugo. Y yo- Dale. Es el meme del perrito chiquito y el grande y soy Sí. el chiquito viviendo. Tuve que dejar una materia porque. Tal cual. Bueno, con Me la pidieron despedida a Luis Fascola que se paró. eso iba a pasar también. Eso. Porque soy jugador frustrado de básquet. Era el jugador frustrado de todo lo deporte. Judoka frustrado también. Sí, sí, soy. No sé. Nico, sos frustrado jugador. Soy frustrado y después soy frustrado y después no lo muestro. O sea, lo mismo que siempre que voy a jugar un deporte le digo, ojo que soy músico, ¿viste? Como que, no sé, fui a jugar el básquet el otro día. y le Ese dije- mito es toda una banda, viste que Es que los dije- músicos no pueden. Claro, que como el chaval decía, no pasó un re pro player, nos decía el chaval y fue como, no, amigo, somos músicos. Tipo, ¿qué sé yo? Y bueno, pero me llevo eso, la despedida de Luifa, la medalla de bronce, Gonzalo Bonadeo, re duro. El tipo que apuró a las trompadas a Gonzalo Sí. Bonadeo, Sí. Guido Berkovich, Guido Berkovich. un aplauso. Porque no es nadie Bonadeo para descansar a un colega. Yo lo que quería aportar, porque se me ocurrió mientras hablabas, no es tan así, pero los años que Argentina no ganó medalla, acá ganamos, pero no una de oro, el siguiente mundial de fútbol, que es otra cosa que nos importa mucho a los argentines, nos la llevamos, así que ¿quién? ¿Qatar será nuestro? A mí, yo te voy a decir la verdad, yo no creía en eso, pero cuando los Pumas ganaron la primera medalla, yo dije, ¿hacía falta? Tanta ganas, tanta Además los ganas. Pumas, viste. Claro, los Pumas, ¿qué decir? Dale. Nadie Los te Pumas quiere. 7 Era veces. Pareto, Los bueno, Pumas 7 pero los veces. Pumas. Tal cual, tal cual. Claro. Hay algo que Sí. la audiencia quiera Poné charlar, la cumbia. quiera comentar, vamos a levantar, quieren mandar saludos, les mandamos saludos. Yo le mando un saludo a mi hermana que dijo, qué bueno que. No, qué piola está Yaco Producciones. Yo le mando un saludo a mi tía que me dijo que no podía comentar porque no tiene usuario, pero me estuvo mandando ahí mensajes. Gracias por Tía. mirar a todos. Gracias a todos por mirar. Pronto su. Pará, estamos en la ronda de saludos, ¿El chat loco. dice algo? No. Claro, no, saludos. Sí, Fuimos los sí. estrellas. Bueno, Porque te yo- mandan saludos. Ya que estamos, yo voy a mandar un saludo a Marcos, que es mi primo, a mi hermana. No, Marcos es Marcos. Marcos Bianco es mi primo. Ahí va. Marcos solo somos. A mi hermana Mica, a mi vieja, a mi Talía, tía. seguro también. Bueno. Pero sobre todo al talismán. Al todos talismán, los el que verdolaga. El verdolaga. Saludos al El verdolaga. verdolaga es una institución. Marcos, saludos a alguien. Yo Al comité olímpico. a todos los que están allá en mi casa, al comité olímpico, a la producción, A Bonadeo. a los cámaras, a todos los Abonadeo, que te Abonadeo. inspiró para este a trabajo. Es una Bonadeo, cucaracha. referente. ¿Y vos? Saludos a la Gordi. ¿No, Jere? ¿A quién? A la Gordi. Flaco. Uy, no la casé. Yo tampoco. Hermana, saludos a Uy, no la casé. No la casé, no la casé. Uy, no la casé, no me llegó, no me llegó. Sí, saludos. ¿Cómo que no? Claro. Saludos a la gente que pasó. Creo que ustedes tienen a alguien para hostear, ¿no? Yo sé que esta gente, perdón en vivo, que son unos conocidos, gente conocida mía, que una vez me hostearon y ahora aprovecho que tenemos varias personas. No sé de qué significa eso. Hostear es pasarle la gente. Ah, sí, es pasarle la posta. Pero antes, ¿no querés hacerle una pregunta al invitado? ¿Una última pregunta? Sí, yo quiero hacer una ¿Tenés pregunta. alguna pregunta que.? No, no. No, no entendió. No, ¿sabes quién? No, ¿sabes quién le va a hacer la pregunta? Pero para. Ahora le va a hacer la pregunta. Ahora bien cajera. Suele ser la Dejémoslo bandera de de ellos. esto. Así que, ¿quién va a hacer la pregunta si no? Hagamos un plano de ellos tipo caja negra. Saludemos a Jaco del pueblo también que Gracias, está Jaquito. hablando. Se me- Poné la caja negra del Marco. No, voy a ponerlo del raid ya, así, tipo, no lo voy a raidear, pero así. La RAI, tipo, para los Yaco del mojitos. pueblo dice que para los saludos mandemos nuestro árbol genealógico por privado y la hacemos corta. Ahí te mando el rey. Excelente. No sé quién Excelente. es Yaco del pueblo, pero te amo. Correte Jere que es para el plano de la caja negra.
Tenés que venir más cerca. Nos despedimos después de Hay que esto. mirar la cámara. No, vos me tenés que mirar a mí que te Saludemos todos. claro. Chao, Termina gente. bien, termina con un beso. Chao, loco. Pero No, hay una reputación que sostener. Por favor. esto se está escuchando, yo se lo digo y Pará, bajame las luces un poco. Más, bajamos las luces. No, pará. Más caja negra, más caja Le negra. No va a cambiamos. pasar, No va a pasar. Le no. cambiamos. Modo tenue. Bajame las luces de allá. A ver, perdone. Estos son los amigos que Ay, por Dios. Ahí está. El otro también. A mí no me dijeron que iba a pasar esto. No. Dale. Perfecto. Ahora sí. Marquitos. Salí y se vi. Marquitos, ¿hacia dónde vamos? Hacia Seúl. Grande, nos vemos. Ya jodió. Ya justió. Bueno, vamos. Pingui. No, pero pusiste red o host. Chicos, ahora tienen que chapar. Ah, seguimos amigos, no se den un beso. Por eso, chiques, hasta que no chapan, no cierra. Que rompemos el récord.